Muy bien, les voy a pedir a todos, por favor, el silencio respectivo y ubicarse en sus lugares. Vamos a continuar. A continuación tenemos, como dije, la presentación de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, la UNIFE. En esta primera conferencia tenemos el tema Violencia de Género, Pensamiento Crítico y Educación. Está a cargo de la doctora Olga González Sarmiento. Ella es doctora en Educación por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, magíster en Tecnología Educativa por la misma universidad, tiene segunda especialidad en Formación Magisterial por la Pontificia Universidad Católica del Perú y es psicóloga de formación por la UNIFE. Es paz coordinadora de maestría y doctorado en Educación en la UNIFE. Es docente de posgrado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Actualmente, la doctora González es directora de investigación en la Facultad de Educación de la UNIFE. Vamos a recibir con fuertes aplausos a la doctora Olga González Sarmiento. Muy buenos días con todos. Un agradecimiento especial a la comisión por permitirme el honor de representar a la UNIFE en este importantísimo congreso en el cual, no sé, supongo que a ustedes y a mí nos impactó tanto empezar con un minuto de silencio, porque realmente no estamos explorando un tema cualquiera. Estamos explorando y tratando de saber qué hacemos ante una problemática sumamente intensa y fuerte que está teniendo lugar en el país. Entonces, por eso esa muestra de respeto a mí me impactó y me dio a entender la calidad y la altura que tiene este congreso. Inicio la exploración de este tema, lo he iniciado. Voy a tratar de hacer una presentación sumamente sucinta, dando el tiempo escaso que se tiene. Lo traté de revisar el tema desde varias aristas. En primer lugar, ¿qué se hacía? Lo voy a mencionar solo con un par de datos. ¿Qué se hacía frente a este problema de la violencia basada en género desde la parte de la justicia, desde la educación? Porque yo pienso y siempre lo he pensado, no se trata de solo decir, este es el problema, tiene tales características este problema, se da en esta situación o en tal otra, y eso está bien, pero también considero que tenemos que decir, junto a este problema, también qué cosa proponemos, aunque sea pequeña, pero cada paso es avanzar hacia una solución. También a lo largo de esta pequeña ponencia se van a explorar determinadas características ya desde el punto de vista de la psicología acerca de qué perfil tienen las personas que caen en el rango de ser los victimarios y qué perfil tienen aquellas personas que responden al perfil de una víctima. Y se cierra todo eso viendo desde la sociedad, que está conformada por todos y cada uno de nosotros, desde la educación y desde la sociedad, explorar el tema en el marco teórico que es de este trabajo que está basado en dos teorías. La primera es una teoría que ustedes habrán escuchado y que es la teoría de Bandura, que aun cuando no es una teoría de los últimos tiempos, tiene ideas aún sumamente vigentes. Y una segunda teoría conforme a este marco, que es la teoría del cultivo, que nos explica cómo reaccionamos los seres humanos frente a la influencia de los medios. La persona que está en la foto, creo que la reconocerán varios de ustedes, también la ha mencionado su nombre la señora representante de la Defensoría del Pueblo.
es la joven Avi Ágreda, quien, como ella mencionó, a sus 23, 24 años, por allí muy cerca, fue quemada viva, rociada de combustible y quemada viva dentro de un bus de transporte público. Esta joven, como ven, yo la veo linda, quedó en agonía un mes y fue sometida a una serie de operaciones terribles, que supongo que nada más hicieron más terribles sus últimos minutos. De ese tema estamos hablando acá. Por ese tema hemos hecho el minuto de silencio, porque no queremos ahondar en estos detalles, pero para situarnos, ya que se ha normalizado tanto la violencia, tenemos que mencionar y citar casos terribles como este. Solamente que acá, desde esta ponencia, se pretende resaltar, después de haber detallado un poco el tema, para esta ponencia la hipótesis de una posible alternativa de solución es la de desarrollar el pensamiento crítico desde la escuela, continuando por la universidad para formar gente pensante, que no responda a la emoción del momento, sino que razone, sopese, emita un juicio, tenga las ideas claras para no tomar decisiones apresuradas que puedan destruir la vida de otra persona y también la propia vida. Pero ojo que cuando una de estas personas, y todos nosotros lo hemos notado, fallece a causa de un feminicidio, fallece por el hecho de ser mujer, no solamente es afectada esa persona. Quien es afectado son sus niños, que muchas veces vemos la noticia que los tiene, muchas veces presencian el caso terrible de la muerte de su madre y es afectada a toda la familia y el entorno. O sea, es un caso y es una situación que va mucho más allá que solo una cifra que suma el fallecimiento o la desaparición de determinada persona. No avanza. Perdón, no pasa la... Sí. ¿Acá? Acá, ok, gracias. Igual. Bien, a la manera antigua, ¿qué importa? Violencia de género, ya hemos hablado de que hay distintos tipos de violencia, no voy a redundar en eso, porque las personas que me han antecedido lo han hecho de manera magnífica. No hay necesidad de repetirlo. Sí quiero centrar el constructo del cual vamos a hablar, violencia basada en género. Acto de violencia que puede tener como resultado daño físico, daño sexual o daño psicológico para la mujer. Inclusive amenazas de tales actos, coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. Las Naciones Unidas nos dan esa definición. O sea, no es solamente que llegue al extremo del feminicidio, sino que también... ¿Ya está? Muchas gracias. Bien, la primera idea de la cual se va a trabajar. Hubo una época que yo estaba impactada que casi todos los días, o dejando un día o 2 veces por semana, había una noticia de feminicidio. Pero casi nunca había una noticia de se sentenció a tal persona por haber cometido tales actos. Eso siempre me ha impresionado tremendamente. El primer elemento entonces que vamos a explorar acá, el rol de la justicia. Estos datos son del propio Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Vemos que la cifra va increciendo. Ahorita en el 2019, hasta este momento, ya creo que son 120 o 121 nuevos asesinatos por feminicidio. Y vamos acá a ver por las mismas cifras del mismo Ministerio de la Mujer.
¿Qué porcentaje de sentenciados hay por feminicidio? En el 2015 había el 7,8% y en el 2018, el año pasado, el 11%. Entonces no hay una equivalencia entre la cantidad de mujeres que están falleciendo por el hecho de ser mujer y el castigo que se da ante eso. Lo que decía la señora representante del pueblo, hay una percepción de impunidad. Las cosas están sucediendo, cosas terribles están sucediendo, sin embargo, no hay un castigo que se note. Segunda idea, según la teoría del aprendizaje social de Bandura, nosotros aprendemos viendo a las otras personas. Pongo un ejemplo. Si sale una moda o un corte de cabello, lo que sea, que tiene un futbolista exitoso como Guerrero, por ejemplo, todos los muchachos aficionados al fútbol, que son el 90% de los jóvenes en nuestro país, se hacen su corte de cabello igualito que el de Guerrero. Y acá ponemos esa foto, creo que a todas nos ha pasado a las niñas en algún momento. Hemos tratado de imitar a nuestra mamá, nos hemos pintado, nos hemos puesto tacos, etc. ¿Qué cosa es lo que dice Bandura? El comportamiento se aprende del medio ambiente. Ya sabemos nosotros que la personalidad se forma de la parte genética y del medio ambiente, de la formación que uno tiene. Dice la neurociencia de que hay un gen de la violencia, pero ese gen de la violencia solo se va a activar en la medida que la persona que lo contiene se desenvuelva en un ambiente violento. O sea, tiene que haber la sumatoria de ambas variables. Aprendemos por observación, nos fijamos en los demás. Yo me acuerdo que hace 2 años o 2 años y medio atrás, las jovencitas que tenían su cabello largo, se lo cambiaban de este lado para acá, se detenían en un movimiento como a medio camino y luego lo soltaban. Seguían la conversación, luego cogían el cabello, se detenían como a la mitad y luego lo soltaban. En un gesto así coqueto, como quien conversa, seguía como pensando en algo, reflexionando, y luego hacían como un juego. Lindo, simpático, pero todas las jovencitas lo hacían. Y puedo dar fe porque trabajo en una universidad femenina. Entonces las muchachitas hacían siempre eso, lo cual no está mal. Simplemente estamos hablando de ese aprendizaje por imitación de otras personas. Y así es como funciona la moda y todo lo parecido y que se desenvuelve de allí. El caso del muñeco bobo, supongo que ustedes conocen el caso del muñeco bobo, que es lo que permite probar la teoría de Bandura. Bandura coge a ese muñeco bobo, que por acá tengo esos que nunca, los llamados porfiados, uno nunca los puede derribar porque regresan, tienen un peso en la base, regresan. Entonces hizo diferentes momentos en el cual un niño iba acompañado por uno de los del equipo, acompañaba al niño solito, entraban a una habitación y la persona hacía algo y luego veían qué hacía el niño cuando lo dejaban solo. Algo con respecto al muñeco bobo. Cuando la persona, el adulto, le hacía un cariño al muñeco, dejaban solo al niñito que era de 3, de 4, de 5, de muy cortos años, y se quedaba y el niñito cogía, le hacía cariño, le daba besitos, se abrazaba. Pero en una parte del experimento, el adulto le da un puñetazo al muñeco y se va. Y luego, por supuesto, filman a los niños y niñas y los niños terminan dándole puñetazos, dándole puntapiés al muñeco. Incluso un niño, está en el internet, coge un martillo y comienza a golpear al muñeco. Lo tratan de tirar al piso y de golpearlo y patearlo allí. Pero el muñeco regresa siempre. Entonces, él dice, aprendemos por lo que vemos de los demás. Pero hay que tener deseo de imitar. Si no, no hay el aprendizaje por observación. Deseo de imitar y sobre todo los más vulnerables son los niños pequeños. Pero no son los últimos vulnerables.
Los otros vulnerables son las personas que no tienen una maduración, no han tenido una maduración adecuada en sus emociones. Entonces, las ideas de Bandura son: las personas podemos aprender a través de la observación. Los estados mentales internos son parte esencial de este proceso. Lo que les decía, tenemos que desear imitar a alguien. Yo quiero, cuando sea grande, ser un buen futbolista como lo es Guerrero. Entonces, de chiquito comienzo a ver en la televisión, le presto atención y trato de imitar sus movimientos. Tercero, esta teoría reconoce que solo porque algo ha sido aprendido no significa que da lugar a un cambio en el comportamiento. Ciertamente, todos los académicos sabemos que ninguna teoría es una verdad absoluta. O sea, hay situaciones en las cuales se cumpla y situaciones en las cuales no. Luego, ¿qué cosa es lo que resalta la teoría de Bandura? El impacto que tienen los medios de comunicación sobre los televidentes. Y esta idea la he subrayado porque tiene mucho que ver con la teoría del cultivo, con la idea base de la teoría del cultivo. Este último párrafo donde aparece allí acerca de la gran preocupación que tenemos que los niños aprendan a ser violentos, se comprueba no solamente en esta teoría, sino en un montón de experimentos que se han dado y que cualquiera que ha revisado estudios al respecto puede comprobar. Los niños aprenden a ser violentos a través de los juegos en red, a través de videos violentos, a través de el ver, el presenciar situaciones violentas en su hogar. El niño aprende a ser violento básicamente o en su hogar o a través de los medios. ¿Qué pasa con la teoría del cultivo? La teoría del cultivo es una teoría mucho más actual, desde el 2004, que la teoría de Bandura, pero coinciden en varias ideas. Se refiere a que hay, por ejemplo, la influencia que tienen los medios de comunicación. Ellos hacen un estudio con la televisión, pero eso podemos extrapolarlo con respecto a la influencia que tiene el Internet, porque el ser humano sigue siendo exactamente el mismo. Entonces, el efecto del cultivo, ¿cuál es? Mientras más tiempo una persona permanezca presenciando, en este caso lo que dice la teoría del cultivo, la televisión, mientras más tiempo esté inmersa en el mundo que le presenta la televisión, es más proclive a creer que así como se presentan en las cosas en televisión, número uno, ¿eso es lo correcto? Y número dos, así van a ser las cosas. Y número tres, hay mucha tendencia a imitar lo que se ve en los medios. Sobre todo las personas más vulnerables, llámense niños, adolescentes, jóvenes adultos y personas que no han madurado lo que deberían hasta ese momento por diferentes razones que vamos a explorar más adelante. Bueno, eso ya se los mencioné. Es un poco el cómo se ve el mundo. Hay un psicólogo que les pongo ahí el material que está en internet y que es una visión muy interesante sobre este tema, que habla sobre el aprendizaje vicario, quiere decir el aprendizaje por imitación, el efecto mimético, como uno se mimetiza con respecto a su entorno, en el fondo para ser aceptado, y la violencia basada en género, que es un concepto de la UNESCO, ¿no? Según este psicólogo Alonso, el 88.89% de los casos de imitación se dan en un periodo de 4 días. No sé si ustedes se recuerdan, y no me acuerdo la verdad, cuál fue primero, si el asesinato de la jovencita esta Ivy Ágreda o de una señora que trabajaba en una peluquería en Iquitos. Pero fue con muy corto tiempo de duración entre un evento y el siguiente. Ese es el peligro de cuando se exacerba el morbo a través de los medios de comunicación.
Hay gente que en su cabeza tiene mucha inestabilidad emocional, muchas frustraciones. Entonces es capaz de creer que esa manera como fue, entre comillas, castigada esa persona, por ser infiel, por dejarlo como pareja, por lo que fuere, dentro de su mente es justo hacer lo mismo, castigar de la misma manera. Eso es lo terrible de que un medio de comunicación social exacerbe el morbo de los televidentes. Entonces, los medios de comunicación describen con excesivo detalle. Si ellos pudieran señalar y filmar y poner, yo me acuerdo de haber visto una vez que como está prohibido ver escenas demasiado truculentas, pasarlas porque les cae una multa, pusieron a un adolescente que se había suicidado, no lo pusieron a él porque no podía, pero filmaron la sombra del cuerpo del muchachito de 12 años reflejada en la pared. ¿Qué impacto tiene eso para sus compañeros? ¿Qué impacto tiene eso para su familia? Para la gente que lo amó. Sin embargo, esa lamentablemente es la irresponsabilidad en la cual estamos prácticamente se ha normalizado. Entonces, un segundo problema no es solamente la lentitud de la justicia, sino un segundo problema tiene que ver con la ausencia de autorregulación, porque nadie va a regular los medios, porque siempre va a salir el tema de la libertad de expresión. Entonces hay un tema ético que nadie casi lo tiene en cuenta. El aprendizaje por modelos, ya lo mencioné, los primeros modelos, ya lo sabemos, son los padres o criadores, porque cada vez sabemos más que papá y mamá no necesariamente son los que educan en casa. A veces es el papá solo, a veces es la mamá sola, a veces ninguno de los dos, a veces una abuelita, una tía, una vecina, una cuna, una asistente de ayuda en el hogar, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual es tremendamente peligroso. Sobre todo si sabemos que de 0 a 3 años hay niños que van al nido a los días de nacido. Y sabemos por psicología que de 0 a 3 años se forma la base de la personalidad. Si se forma bien, no vamos a tener a estos abusadores de los cuales ahora nos estamos quejando. Bueno, el tema de la familia que ya hemos visto, si no hay familia, no hay formación en valores. Esa es casi una cuestión de causa-efecto. El perfil del agresor, ¿qué pasa como producto de esos niños que crecen prácticamente solos o con una tablet en la mano o criándose con sabe Dios quién? ¿Qué perfil tiene un abusador? Es tremendamente inseguro, le ha faltado afecto, nadie le ha dado un apego seguro, entonces nadie le ha hecho sentir querido, entonces tiene que rogar u obligar a que lo quieran. Segundo, tiene necesidad de imponer el control. Justo su propia inseguridad le hace ser tan posesivo. Necesita eso. Imponerse inclusive en decirle hasta cómo debe vestirse la pareja. Él cree, porque de repente es el modelo que ha visto en su hogar, que la mujer debe de ser sumisa y si no lo es, se desestabiliza. Si alguien le dice, me quiero ir, ya no quiero seguir contigo, se desestabiliza, porque esa es la idea base que él tiene. Se aferra, que ya saben el clásico dicho de muchos de los abusadores, si no es mía, no es de nadie, lo cual es terrible, terrible. Pero ¿qué pasa con la niña? También hay unos rasgos, lo voy a decir así para no tomar más de los 5 minutos, hay unos rasgos, si la niña no ha sido querida, si ha sido quizás abusada por su propio familiar, hermano mayor, padre, tío, abuelo, etcétera, es como que ella tiene ya incorporado ese chip de ser víctima. Entonces es más fácil que alguien más la victimice. Entonces a veces se encuentran justo
y encajan y lo terrible sucede. ¿Qué podemos hacer con la educación? Tiene que ser una educación para enseñar a pensar. Tanto en la escuela como en la universidad, la educación tiene que ayudar a desarrollar habilidades de pensamiento, pero no enseñar a pensar como defíneme qué cosa es atención, defíneme qué es pensamiento, defíneme qué es concentración, diferencia atención y de concentración. No. Enseñar a razonar, a identificar problemática dentro de situaciones reales de su propio entorno, de su propia sociedad. Ser capaz de identificar también, ahora con la educación emocional ya es un primer paso, qué rasgos personales tiene uno, qué debilidades, qué fortalezas para poder salir adelante. Enseñar la autocorrección, ser capaz de identificar las creencias que uno tiene. Ese de creer que la mujer debe ser débil, debe de ser sumisa, debe de ser calladita, etcétera, son creencias propias de un determinado tipo de sociedad. Igualito como el hombre no debe de llorar, debe de resolverlo todo a golpes, debe de ser estoico, son creencias que se tienen. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que desarrollar habilidades de pensamiento crítico desde chiquititos. Hay programas interesantísimos para el desarrollo del pensamiento crítico. Hacer las preguntas en búsqueda de la verdad. Distinguir diferentes elementos de una argumentación, no cerrarse, ser capaz de tener una escucha activa, ser asertivos. Discriminar lo que es importante de lo que no lo es. ¿Qué importancia tiene si usa minifalda o no la usa, chompa o no la usa? O sea, eso no es relevante para lo que es el ser, la esencia de la persona. La segunda categoría, juzgar la credibilidad de una fuente. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Otelo y Desdémona? Otelo termina matando a Desdémona por algo que le dijo un tercero. Y eso es literatura, pero se sigue dando ahora. Se sigue dando, alguien insinúa algo a través de redes y ya, ok, perfecto, yo te mato porque me han dicho que me eres infiel. Y no le consta. Y si le hubiera sido infiel, tampoco es motivo. Obtener conclusiones apropiadas, realizar generalizaciones, formular hipótesis que sean coherentes, examinar un problema, una situación, una tarea, etcétera. O sea, realmente hay mucho que hacer y todos y cada uno de nosotros tenemos que hacerlo, todos, porque si nos aterra, nos ofende que esto esté pasando en nuestra sociedad, no podemos esperar que solo las autoridades hagan algo. Todos y cada uno, alumnos, docentes, quienes seamos, tenemos que hacer algo para poder salir adelante. Bueno, no es justo que tantas mujeres estén viviendo una pesadilla y otras tengan que pagar con su vida el hecho de ser mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Olga González Sarmiento de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón por esta disertación tan importante en la que nos ha puesto en relevancia la trascendencia que tiene la educación en este tema tan importante. A continuación tenemos también de parte de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón la participación de Maritza Rosario Buendía Narcisa. Ella, por sustentar su tesis en la maestría de Investigación en Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Marcos, es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Lima, tiene un diplomado en Responsabilidad Social de la Universidad Ricardo Palma. Cuenta con una amplia experiencia en el campo de la comunicación para el desarrollo, habiendo laborado como secretaria ejecutiva del Colectivo Nacional Ruta del Sol. Ha sido directora del Instituto Radiofónico de Fe y Alegría del Perú, comunicadora social del área de Cultura y Recreación de la Municipalidad de Lima, así como fundadora y jefe de capacitación de la ONG Asociación Comunicadores Asociados. Ejerce la docencia desde 1990,
Se inició como docente en la UNIFE y también ha sido docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad San Ignacio de Loyola y la Universidad César Vallejo. Actualmente es coordinadora de la Cátedra de Gestión y Desarrollo del Programa de Ciencias de la Comunicación de la UNIFE, donde tiene a su cargo los cursos de planeamiento estratégico, diseños de proyectos de comunicación, entre otros, y también la labor de asesoría de tesis. Vamos a recibir a la ponente, la doctora Maritza Rosario Buendía Narciso, de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Buenos días con todos y todas. Es un placer volver a Trujillo. Es muy gratificante estar en Trujillo. Y ahora vamos a entrar a ritmo imaginario de marinera en esta experiencia. La teoría ya se ha dado y creo que ha formado un buen marco para que yo pueda contarles la experiencia que hemos tenido en la Universidad Femenina para posicionar el tema de la violencia contra la mujer en las estudiantes de UNIFE. Bien, voy a contarles entonces un poquito para que nos pongamos… ¿Para avanzar? Ya. Ya. Muy bien. Bueno, esta experiencia tiene, como todo en la vida, un inicio, y este inicio se da cuando la Escuela de Ciencias de la Comunicación realiza un trabajo de investigación en el 2018 denominado Visibilización de la Mujer en los periódicos, en la prensa peruana, en los diarios Ojo y Trome, ¿no? Allí tuvimos la colaboración de 8 estudiantes de diferentes ciclos de la escuela y ellas llegaron a tener los siguientes resultados, ¿no? Las conclusiones generales fueron que en ambos periódicos el desarrollo de las noticias sobre la violencia sexual no corresponde a un relato de violencia de género, en primer lugar. Y la otra gran conclusión era que en ninguno de los periódicos se contextualiza la noticia sobre la violencia sexual. No hay espacio para que hayan datos que brinden sentido a la información, la expliquen o aporten un significado que vaya más allá del hecho mismo. Ambos periódicos olvidan que todo hecho tiene una historia que lo enmarca y que es necesario conocer para darle perspectiva y proyección a la noticia. Como los comunicadores le decimos a esto, contextualizar la noticia. Y en el caso de un problema social como lo es ahora, lamentablemente, la violencia contra la mujer, se hace necesario, indispensable contextualizar, algo que no hacen los medios. Muy bien, estos resultados van a quedar haciendo ruido en algunas integrantes de del octavo ciclo de este grupo que se conformó y luego, perfecto. Y luego van a llegar las famosas prácticas preprofesionales internas, cuando las alumnas pasan a 9º ciclo. Entonces, en este año se forma un nuevo grupo. Las alumnas apoyan en los soportes tecnológicos, en eventos de diferente tipo y de diferentes facultades, apoyan en el ámbito de comunicaciones. Pero también hay cuestiones que se van innovando con el tiempo. Y entonces se decidió que también existiera un pequeño grupo que hiciera exposiciones sobre temas sociales, un nuevo grupo para presentar nuevos temas. Y entonces 2 de esas integrantes que habían estado en la investigación que he señalado, también entran a trabajar en estos grupos, en este nuevo grupo. Entonces ellas proponen desarrollar este tema. Y las otras chicas que conformaban también el grupo de prepráctica con exposiciones de temas sociales, aceptan trabajar el tema. Obviamente ellas tenían fundamento, tenían argumento y las convencen, las persuaden de comunicadora a comunicadora. Entonces se inicia el trabajo de investigación que fue arduo porque hay mucho material, pero además hay también con un lenguaje técnico muy especializado, y entonces bajo ese
ese contexto se decide qué temas se van a abordar, ¿no? Hay bastante investigación al respecto y se pasa finalmente a una propuesta. Entonces, se queda que el objetivo no es para, el objetivo principal es informar para prevenir de situaciones de violencia contra la mujer, sobre todo en sus vidas, en la vida de nuestras estudiantes, ¿no? Y se elige como primer punto la situación actual, que se muestra. Para esto nosotros usamos los muros de nuestro pabellón, exactamente del tercer piso, donde funciona la Escuela de Comunicaciones, y allí también tengo que subrayar que las alumnas no se desanimaron. Yo me desanimé más, pero ellas no se desanimaron. Ellas estaban muy claras con el tema y dijeron, bueno, vayamos a hacer los muros nuestros, y así fue. Entonces, ellas presentan, a la izquierda tienen ustedes, a su izquierda tienen ustedes el material que logran ellas resumir, y luego a la derecha cómo fue presentado, ¿no? Esta parte va a ser luego muy importante para resultados que les voy a presentar. Luego también quedamos que debíamos trabajar los tipos de violencia, porque las chicas realizan una pequeña encuesta entre chicas que van conversando en la cafetería con sus pares, y lo primero que venía a la cabeza de las chicas era la violencia física, porque es la más evidente, pero habían otros tipos de violencia que había que trabajar. Y entonces se presentan la violencia sexual, el acoso, ¿no? La violencia esta psicológica que viene con palabras, ¿no? Que no se borran, como ya nos han explicado, y que puede ser incluso transgeneracional, ¿no? Que ya es muy serio. Luego, sentimos que también teníamos que abordar el ciclo de la violencia, porque era necesario saber reconocer en qué etapa a qué etapa se puede llegar y en qué etapa puedo estar, ¿no? Y entonces, ustedes ven allí, tenemos las 3 fases que ya los especialistas han hablado, pero lo bueno aquí es que esto impactó tanto dentro del grupo que la foto que ustedes observan no son fotos tomadas de ningún lado. Una de nuestras alumnas, que es muy buena fotógrafa, convenció a una de las nuestras para que hiciera una sesión fotográfica. Y ella misma la colocó en las situaciones que ustedes la ven, ¿no? Y esto además provocó mucho impacto en las chicas luego, ¿no? El ciclo de la violencia, además, porque significa un poco ver cómo hemos recorrido, cómo esta mujer que es maltratada ha recorrido, cómo se ha metido en este embrollo que a veces siente que no tiene salida. Aquí la tienen ustedes ya colocada en el muro. Después le dimos mucha importancia a la denuncia. Y en la denuncia había mucho material, y entonces nosotros decidimos hacer algo muy concreto, que era primero lograr motivar que denuncien, pero en lugar de mandarlas a un sinnúmero de informaciones, nosotros hicimos este afiche con los números de teléfono más importantes. Pero además, el grupo se dio el trabajo de pedir a la escuela y en general a admisión también, saber mayormente de qué distritos provienen nuestras estudiantes. Y en base a eso se hizo lo que ustedes ven aquí. O sea, no ofrecimos todos los centros de emergencia mujer porque son demasiados. Entonces pusimos aquellos donde viven más nuestras chicas, con la dirección y el teléfono. Y aparece así. Y finalmente pusimos era necesario, bueno, nosotras como comunicadores tenemos muy en cuenta el tema de la
actuación entre emisores y receptores, y decidimos colocar esta última espacio, Ni Una Menos, donde colocamos en forma de cruz las fotos de varias de lastimosamente mujeres que han muerto víctimas de feminicidio, y se pidió que dejara el mensaje. Bueno, los mensajes fueron aumentando, nosotros tomamos esto al inicio, pero lo que sí rescatamos era que algo sí, de tanto que se ha hablado, de tanto que nos hemos ocupado, no solamente la universidad, sino en general, porque tampoco no nos vamos a echar toda la parte, las estudiantes se mueven por varios espacios sociales, pero lo cierto es que algo hemos hecho, porque los mensajes hablaban de solidaridad. Los mensajes hablaban cosas como no estás sola, o como juntas lo podemos hacer, o denuncia y te apoyamos. Entonces, sí creo que ya hemos comenzado a trabajar y ya hemos comenzado a dar frutos como sociedad. Lo que tenemos que hacer es seguir en terapia intensiva, pero tenemos que hacerlo. Muy bien, nosotros teníamos en cuenta así dos cosas. Así como tuvimos cuidado con el contenido, teníamos que tener cuidado con las formas. Y claro, cuando un grupo conoce del tema y se apasiona por el tema, cree que todo es importante. Pero nosotros teníamos un primer acercamiento, entonces no íbamos a agotarlo. Por lo tanto, además de que los contenidos fueran bastante breves, queríamos que las formas también fueran, en la forma fuera breve, tuviera un lenguaje sencillo, ahí las chicas tuvieron que trabajar, algunas consultar con las chicas de Derecho y de Psicología para encontrar ejemplos, cosas más sencillas. Y tenían que ser explicativos solo en algunos casos que así lo requirieran. Y todos tenían que estar acompañados de imágenes atractivas e interesantes, ¿no? Ahora, no porque por más linda que pongas tu exposición, no es que van a pasar y se van a quedar. Había necesidad de motivar a la gente. Y entonces nosotros pusimos anuncios en lugares estratégicos, lo pusimos en el comedor, en la cafetería, en la biblioteca, en la librería, en las entradas, en las puertas principales de nuestros pabellones, pero también en el caso de nuestras, porque era abierto, la exposición era abierta a todas las escuelas, pero en el caso de nuestra escuela pasamos mensajes de WhatsApp a nuestras estudiantes. Y finalmente también hicimos visita a las aulas, para que nadie dijera, ay, no estoy enterada de la exposición. ¿Cuáles han sido nuestros resultados? No esperamos, pues, sensibilizar a todo el mundo, ni mucho menos. Sabemos los comunicadores que la sensibilización es un proceso grande. Lo que nosotros queríamos era dar un primer paso con la información. Sin embargo, nosotros tuvimos gratas sorpresas. Hablamos con los profesores para decirles que en caso alguien desarrollara algún tema de comunicación o algún tema en comunicación sobre violencia sexual, sobre violencia contra la mujer, nos pasará la voz. Y encontramos, por ejemplo, que en el curso de comprensión y producción de textos para los ensayos finales, varias de las alumnas, 4 ensayos, fueron sobre violencia contra la mujer en cualquiera de sus modalidades. Luego, en el curso de seminario de tesis 1, en la parte del proyecto de tesis, hubo una alumna que decide trabajar, se le pregunta y ella dice que en el caso de este tema, cuando ella ve la situación, lee sobre todo la situación actual, se decide por trabajar este tema. Tratamiento de la violencia contra la mujer en la televisión peruana, caso programa Nunca Más. Luego, en el curso de taller de investigación, había una alumna que no quería como entregar su trabajo todavía, no se decidía, tenía 2 temas. Ella, luego de ver el ciclo de violencia, ¿no?, ella decide trabajar el tema, darle además más prioridad a este tema que al otro que tenía en reserva, que era la figura del acosador en la serie You de Netflix.
porque según lo que ella contaba, ese acosador aparentemente todo lo hacía por amor y además goza en los Estados Unidos de simpatía. O sea, las mujeres, como es muy guapo, lo aman, lo quieren. Y ella decía, ¿cómo será aquí? La gente, las jóvenes aquí, ¿reconocerán al acosador frente a una problemática tan grave como la que tenemos o también caerán rendidas por la belleza de este señor? Y finalmente, el grupo que comienza con su primera exposición y que no tenía ni segunda ni tercera, casi inmediatamente decide como segundo tema el acoso en el Perú, que fue el segundo tema, y el tercer tema, porque ellas debían hacer 3 exposiciones, el tercer tema fue discriminación. Discriminación en el Perú, donde lamentablemente la mujer en varios aspectos también tiene situaciones en verdad muy duras que enfrentar. ¿Qué lecciones hemos aprendido? Bueno, lo primero, yo sobre todo, que no hay que desechar ningún soporte, por más sencillo que parezca, para exponer un tema. Si el tema es correctamente desarrollado y es atractivo, nos van a leer. Lo otro es que la violencia contra la mujer es un tema urgente, pero también tenemos que tomar conciencia que es complejo. Miren lo que nos ha demandado 3 días para ir entendiendo las diferentes aristas del problema. Entonces, no querramos ir más lejos, muy rápido, vayamos despacio, pero seguro. Entonces, para tratarlo y para posicionar, hay que hacerlo de manera dosificada. Ir de menos a más y sobre todo no saturar al público, en este caso a las jóvenes. Y finalmente, que posicionar un tema como la violencia contra la mujer requiere además del uso de herramientas de difusión. O sea, no te puedes quedar con colocarlo allí y que lo miren. En el caso nuestro incluso nos encontramos con un factor que no habíamos pensado. Todas esas alumnas que llegan tarde, mientras esperan que las dejen entrar, se ponían a leer todo el mural, porque es aburrido, está parada sin hacer nada. Entonces teníamos varias todos los días también leyendo. Entonces es necesario el uso de herramientas de difusión, de seguimiento, en este caso hablar con los profesores, saber qué cosas, qué productos se pueden haber obtenido y obviamente de un acompañamiento sostenido. Bien, eso es todo. Muchas gracias.